La Navidad es un tiempo de esperanza y es un tiempo de paz. La Navidad, cuando uno abre la Escritura y uno lee acerca del nacimiento de Jesús, es un tiempo de esperanza y un tiempo de paz. Y la Navidad significa la natividad. Natividad significa el nacimiento. Lo que nosotros celebramos es el nacimiento de alguien muy especial en nuestro mundo, en nuestra tierra, en el planeta Tierra. Isaías, el profeta Isaías, un siervo de Dios, ya lo había dicho 700 años antes de Cristo. Cuando él profetizó, él decía: pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado, el gobierno descansará sobre sus hombros, o sea, él será rey, él será quien gobernará, y será llamado Consejero Maravilloso. En la Reina Valera dice admirable, ¿verdad? Admirable consejero, pero va de la mano. La palabra admirable en hebreo puede ser la palabra también maravilloso, algo que es digno de admirarnos, de maravillarnos, y va junto, admirable consejero. O sea, que Jesús está lleno de sabiduría. Todos nosotros queremos tener una vida relevante, una vida de propósito, una vida de éxito. Vivimos en un mundo donde es difícil vivir. Nacemos llorando, ¿verdad? Cuando nacemos el doctor nos da la nalgadita famosa y los niños nacen llorando y nos vamos de este mundo llorando, dicen también, ¿verdad? Nacemos y nos vamos llorando. Nada traemos a este mundo, nada nos vamos a llevar. Crecemos susceptibles al medio ambiente, al frío, al calor, a los padres que nos tocaron, hayan sido buenos o malos o más o menos, a las circunstancias de vida en las que ellos vivieron, pero somos susceptibles a que otras personas nos lastimen, nuestros sentimientos, nuestras emociones, y la vida es difícil, la vida es un constante rompecabezas de tratar de resolver nuestros problemas, y en medio de esas dificultades que luchamos, todos necesitamos sabio consejo, necesitamos saber cómo vivir una vida en la que podemos encontrar paz. Una vida sin paz es una vida que no se disfruta. ¿Estamos de acuerdo? Si no tienes paz por alguna razón, de alguna preocupación de tu vida, alguna enfermedad con la que tienes que lidiar, alguna situación difícil, es muy difícil disfrutar la vida cuando no tenemos paz. Y la paz es el poder tener tranquilidad en tu corazón a pesar de que hay circunstancias difíciles. La paz, el origen de la paz es el saber que estamos en el lugar donde debemos estar, y el lugar donde debemos estar es Dios. Decía San Agustín, fue un teólogo muy famoso que impactó el cristianismo, y su mamá oraba y oraba por él, y él no quería nada que ver con Dios, y vivió una vida lejos de Dios, y embarazó a su novia, y finalmente él vino a Cristo. Tras las oraciones de su mamá, abrió la carta a los romanos y escuchó una niña que decía: levántate y lee, y justo un amigo le había traído una carta a los romanos y sintió que era la voz de Dios que le decía: abre las Escrituras. Y dice la Biblia que la fe en nosotros, la confianza en Dios viene por el escuchar, por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y él vino a los pies de Cristo, y San Agustín fue un tremendo hombre en las manos de Dios, y escribió un libro que se llama Las Confesiones, donde él habla cómo él estaba vagando sin Dios antes en su pasado, lejos de Dios en su mente, en su corazón, en sus prácticas. Y dice: Señor, nuestro corazón estará sin paz, inquieto, siempre buscando algo que lo satisfaga, que lo llene. Dice: estará sin paz hasta que descanse en ti, porque Dios nos hizo y solamente en Él se encuentra la paz. Y la Biblia dice que ese niño que nacería en esta tierra sería un consejero maravilloso, o sea, un admirable consejero, alguien que puede aconsejarte en tu vida y en mi vida, que es Jesucristo, que teniendo una relación con Él nos puede decir cómo vivir una vida de propósito, de sentido, una vida en la que encontramos paz. Dice que sería llamado su nombre. ¿Cómo serías llamado su nombre después de consejero maravilloso? Dice Isaías 9:6, Dios poderoso. Imagínate. ¿Y quién es el que iba a nacer? Un niño, un bebé de carne y hueso que hay que cambiar pañales, pero ese bebé que iba a nacer iba a ser Dios poderoso, Padre eterno, y que era príncipe de paz. Entonces lo que celebramos en la Navidad es la natividad, el nacimiento de este niño que estaba prometido en las Escrituras que vendría a nacer en esta tierra. ¿En qué año estamos? En el año 2018. ¿Después de quién? Después de Cristo. Qué increíble, ¿no? Tanto impactó Jesús la historia de la humanidad
que estamos en el año 2018 después de Jesucristo, de este bebé que nacería. En Lucas 2, 10 al 14, hay una escena, en el libro de Lucas, déjame le platico, hay una escena donde están unos pastores pastoreando sus ovejas, acampando, y están en la noche y de repente aparecen los ángeles. La palabra ángel, el Nuevo Testamento fue escrito en griego, la palabra ángel en griego significa mensajero, un mensajero de parte de Dios, un ser espiritual poderoso de parte de Dios. Y dice la Biblia que se apareció a ellos, y cuando se apareció lleno de luz, ellos entraron en pavor. A veces pensamos en los ángeles como los angelitos de Cupido, ¿no? Que esos vienen de la mitología griega, que sentimos que el angelito está ahí, ¿verdad? Tirando. Algunos de ustedes están diciendo, Señor, que me fleché Cupido, ¿no? Para encuentre el amor de mi vida. Pero pensamos en los angelitos así, ¿no? Como tiernitos, como bebitos. Pero en realidad los ángeles en la Escritura, cada vez que aparecen, son poderosos. Imagínate, seres enviados por Dios, seres fuertes, altos, poderosos, llenos de luz. Y dice la Biblia que cuando aparecieron a los pastores humildes, ellos se llenaron de temor, y los ángeles, el ángel le dijo esto. Primero fue un ángel y después aparecieron un montón de ángeles a su alrededor alabando a Dios. Dice, pero el ángel les dijo, no tengan miedo, porque les traigo, ¿qué? Una buena noticia, que será motivo de gran alegría para todos. Y ya les dijo, vayan, encontrarán una virgen, concebirá, dará a luz un hijo, en el pesebre estará Jesús. Y terminan los ángeles, aparecen alrededor, y en el verso 14 dice que todos cantaban gloria a Dios. ¿Qué significa gloria a Dios? Que el reconocimiento de todo lo bueno que puede haber en esta vida debe ser dado a aquel que es el autor de la vida, que es Dios. Tú sabes que cualquier cosa buena que te suceda en tu vida o en mi vida, tenemos que ser agradecidos, que no lo tendríamos si Dios no nos hubiera creado, no lo tendríamos si Dios no hubiera hecho la vida, y toda la gloria tiene que ser a Dios. Pero por lo que Dios estaba haciendo, de venir y proveer un medio para salvarnos a ti y a mí de nuestros pecados, era algo que merecía que Dios fuera glorificado, alabado, reconocido. Y dice que a Dios se le daría gloria en las alturas y paz en la tierra entre los hombres que gozan de su favor. Entonces Dios quiere que tú y yo en Jesucristo tengamos paz. ¿Sabes una cosa? Hay un pasaje muy bonito en la Escritura, en Romanos 5:1, que dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dice Romanos 5:1. ¿Qué es lo que dice ese pasaje? Justificados pues por la fe. Bueno, déjame decirte que la Biblia nos dice en Romanos 3:23, Romanos 3:10 dice que no hay justo ni siquiera uno. Romanos 3:23 dice que todos nosotros hemos pecado. La palabra pecado significa que hemos roto las leyes de Dios, que Dios nos dio leyes como una guía para nosotros, para que seamos bendecidos, para que nos guardemos del mal, para que lo sirvamos, lo conozcamos, y nosotros infringimos las leyes de Dios. Y la Biblia dice que no hay justo ni siquiera uno, todos pecamos. Y que nuestros pecados, dice Romanos, nos separan de la gloria de Dios. O sea, un día tú y yo vamos a morir. Dice Hebreos 9:27, que Dios ha establecido para todos los hombres morir una sola vez, y después de esto el juicio. Solamente una vida. No es como los juegos de videojuegos, ¿no? Que al cabo, ¿cuántas vidas te quedan? No, pues 3, órale, aprovéchalo. Tan, ¿verdad? Y tratamos de jugar, esos son de mi tiempo, y ahora ya hay otros. Pero tratamos aquí no hay varias vidas, hay una y ya. Y mi vida se nos va en un segundo. Hasta hay programas, ¿no? Las muertes más tontas, o 1000 maneras de morir. Y una persona, no sé, hasta metiéndose al agua y se le cae la secadora y se murió. Algo tan sencillo que todos los días mueren 150,000 personas en el mundo. Hoy van a morir 150,000 personas. Y la mayoría de ellos no saben que van a morir, no saben que hoy es su último día. Increíble, ¿no? Y la realidad es que tú y yo no sabemos cuándo es nuestro último día. Y esa es nuestra urgencia, nuestra necesidad de Dios. El hombre vive cegado por el materialismo, los comerciales, la televisión, el querer tener más y más dinero, más juguetes, mejores carros, el encontrar el amor de la vida, el construir nuestros sueños. Pero en realidad tenemos que darnos cuenta que el sentido de la vida es Dios, porque Él nos dio la vida. Cada segundo que respiramos es por su misericordia, y al momento de morir vamos a dar cuentas a Él. Y la Biblia nos dice que estamos separados de Dios,
Y Jesucristo, desde el Antiguo Testamento, Dios había establecido un sistema de sacrificios donde el pueblo de Israel se acercaba a Dios por medio de un sacrificio. Los sacerdotes, que eran los mediadores entre el pueblo y Dios, por ejemplo, el día del perdón, de la expiación, ponían las manos sobre una cabra y decían: Señor, hemos pecado contra ti como pueblo, hemos sido egoístas, rebeldes, nos hemos apartado de ti muchas veces, perdona a tu pueblo, Señor. Y esa cabra se iba al desierto. Está en Levítico capítulo 17, es la expiación. Y había otra cabra que se confesaban los pecados, se ponían las manos sobre esa cabra y esa cabra era sacrificada y era ofrecida como un holocausto a Dios. Y era una concientización en el sacrificio de decir: el latir de mi corazón, el que respiro, es algo que Dios me da, y un día voy a dejar de vivir y de respirar, y mi vida depende de Dios. Y como yo he pecado contra el Dios que me dio la vida, yo merezco no existir, porque traicioné a aquel que me habilitó para que yo fuera un ser vivo y viviera. Y cuando uno sacrificaba, los sacerdotes, esa cabra o ese corderito, según los diferentes sacrificios del Antiguo Testamento, era una forma visual impactante de decir: yo merezco la muerte, pero Dios me prolonga sus misericordias. Y hay alguien que carga mi pecado, que es este sacrificio, que es un olor fragante a Dios, que me concientiza de mi dependencia de Dios. Y esos sacrificios se tenían que hacer constantemente y nunca, dice el libro de Hebreos, hacían perfectos a los que los sacrificaban. Y Romanos dice 5:8 que Dios muestra su amor contigo, y está hablando de ti, de cada uno de nosotros por nombre, en que siendo aún pecadores, Cristo Jesús murió por nosotros, vino a dar su vida en la cruz. Pero para poder dar su vida en la cruz, no podía morir un hombre pecador, ni tampoco un ángel, sino el Dios que hizo la vida se vistió de carne, un misterio, algo que nos revienta la cabeza de poder entenderlo, pero nos muestra una compasión sublime, imposible de explicar. ¿Quién de nosotros se quita de su posición privilegiada para servir a otros? Hay gente que lo hace, son contados, ¿no? Ahora imagínate Dios, siendo Dios, dejar su gloria para venir y nacer como un hombre mortal, sujeto a las circunstancias de la humanidad, los limitantes de la humanidad, y todo con una misión, que era dar su vida en el Calvario, en la cruz por ti y por mí. La razón que ese bebé nació ya no es el bebé Jesús. Hay canciones que dicen: ¿y qué carta le vas a escribir al niño Dios, ¿no? Y a Jesucristo, al niño Jesús. No, ya no es un niño Jesús. Él, dice la Biblia, que todo fue creado por Él y para Él, y todas las cosas en Él subsisten, y si en Él nada de lo que fue hecho hubiese sido hecho, dice Juan 1:14, y también dice Colosenses 1:15 al 16. O sea, Jesús existió desde la eternidad, pero hoy celebramos la encarnación de Jesús, que Él vino a morir por nosotros. Por eso era: justificados pues por la fe, somos declarados justos sin serlo, perdonados por medio de ¿qué? Justificados pues por las buenas obras, por ser buenos, por la fe. ¿Qué es la fe? Que tú depositas tu confianza total en Dios, que quieres seguirle como tu Señor, te arrepientes de tus pecados. Y por eso decían los ángeles: gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra entre los hombres que gozan de su favor. ¿Y quiénes van a gozar de su favor? Bueno, cuando uno lee el Nuevo Testamento, uno ve que gozan de su favor los que son humildes de corazón, los que reconocen su condición, se arrepienten de sus pecados y claman a Dios para ser salvos. Eso es lo que celebramos en la Navidad. Si regresamos un poquito, porque eso fue lo que dijeron los pastores en el verso 10 y 14. Si regresamos un poquito al origen del libro de Lucas, Lucas fue un doctor, fue el médico. Dice Pablo, habla del médico amado Lucas, una persona muy preparada en su tiempo, una persona con estudios, una persona inteligente, Lucas. Y al comienzo de Lucas vemos que Lucas fue escrito a un señor que se llamaba Teófilo. Quizá era una persona muy preparada que quería conocer más del cristianismo y que patrocinó la escritura del Evangelio de Lucas, porque costaba muy caro escribir en ese entonces, conseguir para escribir. Y dice Lucas en el capítulo 1 que él le escribe a Teófilo las cosas como las investigó con diligencia desde el inicio, según los que fueron testigos oculares. O sea, Lucas fue y entrevistó a la Virgen María. Lucas fue y entrevistó a los apóstoles.
Lucas fue, y desde su origen cuidadosamente, como un investigador, como un historiador, fue y nos dejó testimonio en el Evangelio de Lucas, de acuerdo a las fuentes que él tenía, y entrevistando testigos oculares de cosas verdaderas. En Lucas 1 al 2 dice: en aquel tiempo el emperador, ¿quién? Augusto se llamaba Octavio Augusto César. Era sobrino del gran Julio César. ¿Se acuerdan de Julio César? No Chávez, ¿verdad? Sí, pues me acuerdo contra Mike Tyson. No, ese no era Mike Tyson, era contra Whittaker y no me acuerdo de otros. En aquel tiempo el emperador Augusto ordenó que se hiciera un censo de todo el mundo. Este primer censo fue hecho siendo ¿quién? Quirinio, gobernador de Siria. ¿Sabes por qué la noticia de la Navidad, de la natividad, del nacimiento de Jesús es una buena noticia para todos? ¿Sabes por qué? Porque es una noticia de esperanza para ti y para mí, de que podemos tener perdón de pecados y vida eterna. ¿Sabes por qué? Porque es verdadera. Porque no es un mito, no es una leyenda, no es una historia que nos contaron, que a alguien se le ocurrió inventar en una religión y que se puso a escribir. Tenemos 4 evangelios, documentos del primer siglo, y 27 libros del Nuevo Testamento que nos hablan de Jesús de Nazaret. Hay historiadores de la época, Tácito, Luciano, Plinio, el joven gobernador de Bitinia, que mencionan a los primeros cristianos y cómo Jesús fue crucificado. Hay evidencia histórica firme de Jesús de Nazaret. Estaba viendo un video esta semana porque hay mucha gente que está en contra del cristianismo y de Jesús y que creen que los cristianos estamos locos. Y me acuerdo que hace años atrás alguien sacó un libro donde decía que el cristianismo está basado en mitos. Por ejemplo, en los mitos del dios del sol en Egipto, y que también el dios del sol nació de una virgen, de Osiris, ¿se acuerda? Y que los cristianos copiaron los mitos del nacimiento virginal, y mucha gente lee esos libros, así como Jesús creció en Cachemira, ¿se acuerda? Que fue un libro famoso. La gente lee esos libros y piensa: wow, nos han engañado, la Biblia la han manipulado, y en realidad eso fue inventado por un hombre a principios del siglo XX, sin ninguna base histórica. El mito de Osiris no es así en la mitología egipcia. No es cierto que nació de una virgen, no es verdad, fue un invento de una persona en contra del cristianismo. Lo maravilloso para nosotros es que es una noticia verdadera. Mire, comienza diciendo, ¿cómo comienza diciendo? En aquel tiempo el emperador Augusto, ¿no? Empieza hablando con personajes históricos. Hubo un censo en el tiempo de Quirinio, gobernador de Siria. Bueno, el emperador Augusto César, Octavio Augusto César, fue sobrino de Julio César, el primer César, y que vivió del año 63 antes de Cristo al año 14 después de Cristo. Este hombre, que el Senado le dio el poder de gobernar, bueno, él fue el primer César, pero Julio César limpió el camino para que él llegara a ser el primer emperador del Imperio Romano. Y estableció algo que se conoce como la Pax Romana o la paz de Roma, donde mandó a construir carreteras y a poner a los soldados romanos como policías a cuidar las carreteras de que no hubiera ladrones. Y este fue el tiempo preciso, dice Gálatas 4:4, que en el tiempo perfecto Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, o sea, nacido como un ser humano. Y cuando habla de su Hijo, es aquel que refleja su imagen, es un hebraísmo, porque Dios no tiene hijos, Dios no tiene una diosa en el cielo con quien tuvo intimidad sexual y nació Jesucristo. Cuando la Biblia dice que Jesús es el Hijo de Dios, está diciendo que es el único que nació en esta tierra siendo hombre, que refleja el carácter y la naturaleza de Dios mismo. Eso dice Colosenses 2:9, dice de que en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Imagínate un bebé y que te digas: ese bebé, allí habita en el cuerpo toda la plenitud de Dios. Pues es Dios, ¿no? Porque los testigos de Jehová niegan que Jesucristo es Dios, por ejemplo. El emperador Augusto César fue un hombre de la historia. Y también cuando vemos a a Quirinio, el gobernador de Siria, en el año 1764 ya sabíamos por historiadores como Flavio Josefo, un historiador judío, de que Plinio había existido y había sido gobernador de Siria del año 12 antes de Cristo al año 1 después de Cristo. Y resulta que en 1764 se encontró la piedra sobre la tumba de este hombre que menciona Lucas, y su nombre completo es
Publius Sulpicius Quirinius. Si alguien va a tener un bebé, ahí puede agarrar ideas para ponerle nombre. ¿Cómo le pusiste al nombre? Al bebé, Publius Sulpicius Quirinius. Bueno, se encontró su tumba. La persona que menciona Lucas capítulo 2 verso 1 se encontró su tumba. Lo interesante es que Flavio Josefo menciona un censo. ¿Por qué es el censo? Porque José y María habitaban en la región de Nazaret, en una aldea muy pequeñita, quizá 200 casas había, y tuvieron que salir a prisa para un censo que había ordenado el emperador Octavio Augusto César. Y el que gobernaba esa región, porque estaba Nazaret, Galilea, estaba en la región que era gobernada arriba de Israel, Siria, siendo Quirinio, se mandó que fueran a la tierra natal de sus antepasados. Y José era descendiente, y la Virgen María también, eran descendientes del rey David, de la línea del linaje de David. Entonces sabemos por un historiador judío que trabajó para los romanos, Flavio Josefo, que 6 años después de Cristo hubo un censo. Entonces ahí van otra vez los ateos y la gente en contra del cristianismo. Dicen, no, la Biblia no cuadra, la Biblia está equivocada, porque sabemos históricamente del censo 6 años después de Cristo, no cuando él nació. Pero es interesante que en la tumba de este Quirinio que menciona Lucas capítulo 2, hay algo interesante que dice legatus iterum, que legatus significa el legado, el que tiene el poder legado del emperador romano para regir esa área, el gobernante, el cónsul, el embajador. Pero en latín iterum significa otra vez. ¿Qué significa? Legatus iterum, embajador o gobernador de Siria 2 veces. ¿Qué significa? Que antes de ese registro histórico que hay del censo del año 6, tenemos razones para pensar que hubo también un censo cuando llegó como gobernador en el tiempo anterior, que es lo que la Biblia dice que sucedió. Bueno, entonces lo primero que reflexionamos es esto: la Navidad es una noticia ¿de qué? De esperanza y de paz. ¿Esperanza de qué? Esperanza de saber que aunque este mundo está mal, confío en un Dios que me ama y que dio su sangre en la cruz, Jesús, por mis pecados, y que me compró para Dios y que tengo vida eterna en Él, y eso me da esperanza y me da propósito. Y es algo que da paz a mi alma, a mi corazón, y me ayuda a tener paz con los demás. Es una noticia de esperanza y paz. En primer lugar, es una noticia de esperanza porque es verdad. Puedo esperarlo porque no es una leyenda que alguien inventó, sino es algo que puedo confiar. Amén. Lucas 2, 3, 4 continúa diciendo: todos tenían que ir a inscribirse a su propio pueblo. Por esto José salió del pueblo de Nazaret, de la región ¿de qué región salió? De Galilea. ¿Y se fue a dónde? A Belén, en Judea, donde había nacido el rey David, porque José era descendiente de David. Fíjate que en ese texto, en ese versículo 4, Lucas 2, 4, en ese versículo hay 3 alusiones a profecías del Antiguo Testamento donde Dios hablaba que el Salvador vendría, primero que nada, que habría gran luz a través del Mesías y esperanza a la región olvidada y sufrida de Galilea. La Biblia también decía que en Belén nacería el Mesías, y la Biblia también decía que el Mesías, nuestro Salvador, nacería de la descendencia de David. La natividad o la Navidad es una noticia de esperanza porque Dios cumple sus promesas. Si Dios habló 700 años antes y 1000 años antes de que sucedieran las cosas y sucedieron, yo puedo creer que si Dios me dice que Cristo vino para salvarme y que si yo estoy en Cristo tengo vida eterna, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Tú, pecador, hay gente que cree que porque tú rechazas a Cristo, Dios te manda al infierno. No, Dios no te manda al infierno, ni manda al infierno a nadie por rechazar a Cristo. Cristo vino para que no tengamos que ir al infierno. Porque dice que Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Es como si tú te estás ahogando en el mar y alguien te avienta un salvavidas. No te ahogas por culpa del salvavidas. Más bien, si tú no te abrazas a ese salvavidas, te vas a ahogar. Y el salvavidas está ahí para que tú no mueras, tú te pesques ese salvavidas y puedas ser llevado a la orilla a salvo y no te ahogues. ¿Estamos de acuerdo? Entonces Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea
salvo por él, lo dice Juan 3:17. Bueno, mira lo que decía Miqueas 5:2, léalo conmigo y reflexiona a leerlo. Dice, pero tú, Belén, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Tremendo. ¿Saben lo que significa la palabra eternidad? ¿Qué es algo eterno? Que no se acaba, que no tiene principio y que no tiene fin. Dios tiene principio, Dios tiene... esas conversaciones que tenemos con nuestros hijos, ¿no? Papá, ¿y quién hizo a Dios? Y es una pregunta que todos... yo me la hice algún día, ¿y quién hizo a Dios? ¿Y cómo es que Dios existió y siempre ha existido y nadie creó a Dios y todo tiene una causa y algo que lo creó? Y una ocasión estaba con mi hija y le decía algo, le dije, hija, si hubiera un Dios que creó a Dios, Dios ya no sería Dios, sino el Dios que creó a Dios sería Dios. Pero ahí no acabaría nuestro problema, porque la pregunta sería, ¿y quién creó al Dios que creó a Dios? Que creó a nuestro Dios. Y ahí no acabaría. ¿Y quién creó a Dios que creó a Dios que creó a Dios? No, nunca llegaríamos a ningún ad infinitum, ¿no? Entonces es mucho más lógico, objetivo decir, hay una primera causa que no comprendemos cómo es que existe, pero que causó todo lo que existe y que no tuvo causa, ¿no? Lo que decía el filósofo Platón, decía, ahorita nosotros nos vamos a comer un Platón saliendo y mañana estamos haciendo los tamales y todo eso, pero Platón era un filósofo griego y él decía que hay un primer movedor que puso en movimiento el universo y que él mismo nada lo mueve. Y eso es lo que los cristianos creemos, que ese movedor es Dios, que Él existe por sí mismo y es eterno. Bueno, ¿qué decía? Que Él existe desde la eternidad. Y entonces, ¿por qué tuvieron que ir a Belén? Porque había un censo. Dios ya lo había anunciado, que en esa ciudad de Belén nacería el Salvador. Isaías 9:6 es otro pasaje que habla de Galilea precisamente, porque Jesús después regresaría a Galilea, a esa región, y ahí crecería y ahí comenzaría su ministerio. Isaías 9:6 dice, nos ha nacido un niño, ¿verdad? El gobierno será sobre sus hombros y será llamado Consejero Maravilloso, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Vamos a regresarle un poquito, si le hacemos rewind. Esto es Isaías, ¿qué? 9:6. Vamos al inicio del capítulo, al inicio de este sermón de Isaías, o es de esta profecía, de este oráculo profético, y dice, el tiempo de oscuridad y de desesperación no durará para siempre. Ahora, Isaías está profetizando contra un pueblo terco en sus pecados, que se olvida de Dios, que empieza a levantar otros dioses en su vida que no son dioses. ¿Les suena conocido? Hello. Nosotros también a veces hacemos eso, ¿no? Dejamos a Dios a un lado y somos injustos con la gente que nos rodea. Dos cosas los profetas siempre reclamaban: injusticia, cómo tratas a los demás, y el otro era idolatría, cuando levantaban en su vida altares a dioses que no eran dioses. Y eso era algo que Dios despreciaba, y Dios mandaba a los profetas y decía, si tú te apartas de mí, yo quito mi bendición sobre ti y te vas a estrellar solito en la vida por haberme dejado, lo mismo que nos pasa a nosotros. Entonces Dios decía que Dios iba a traer su juicio sobre el pueblo de Israel. Vinieron los babilonios y conquistaron, y esa era una región que fue dominada por pueblos que fueron el instrumento de Dios para traer juicio a su pueblo. Y dice, el tiempo de oscuridad y desesperación, es horrible pasar por momentos de desesperación y oscuridad. ¿Alguna vez has pasado por algo así? Las guerras son devastadoras. Puedes ver fotos de Siria, por ejemplo, como lo que eran edificios y calles de Siria y niños jugando fútbol, ahora no es más que puros ladrillos y polvo tirado en bombas por todas partes que explotaron, miles de vidas destruidas, acabadas. Imagínate la gente que pasa la guerra y que no tienes ni para comer mañana y no sabes de qué vas a comer o qué vas a vivir o dónde vas a tomar agua. Eso, Isaías hablaba de un tiempo de oscuridad y ¿de qué? De desesperación. Pero Dios iba a tener misericordia de su pueblo, porque ellos solitos dejaron a Dios y se buscaron esa consecuencia. Pero Dios en su misericordia otra vez viene y nos recoge. ¿Te ha pasado así? Que tú te apartas de Dios y dices, voy a buscar por mi manera. Ay, ir a la iglesia, ¿para qué? Oh, yo tengo ganas de hacer esto, mis amigos, mis cuates, y te alejas de Dios y de repente la vida y tu pecado te da de golpes y te das cuenta de tu necesidad de Dios. Y Dios en su misericordia te envía personas que te aman, que te hablan de Dios, gente que está orando por ti.
Y Dios en su misericordia, ahí donde estás, quebrado por tu pecado, lastimado, el Señor viene y te abraza. Y cuando tú le dices, Señor, perdóname, el Señor te recibe otra vez y te limpia y vuelve a darte propósito y esperanza. Ese es Dios, ese es nuestro Dios, amén. Y dice que el tiempo de oscuridad y desesperación que no durará para siempre. La tierra de Zabulón y de Neftalí, ay hermano, puro nombres rarísimos. Ahí si buscas otro nombre de bebé, Zabulón le puedes poner. Bueno, el pueblo de Israel son descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, de Jacob. Y Jacob tuvo hijos y son 12 tribus en Israel que se repartieron el territorio de la tierra prometida. Y una de las tribus era la de Zabulón y otra era la de Neftalí. Y ahí es donde estaba esta ciudad que se llamaba Galilea, y estaba un lago grandísimo que se llama el Mar de Galilea, que es donde Jesús hizo muchos milagros, ¿sí? El Mar de Galilea. Entonces esa región era Zabulón y Neftalí, las dos tribus. Dice, será humillada, pero habrá un tiempo en el futuro cuando Galilea de los gentiles, porque los babilonios se llevaron judíos y ahí volvieron a meter población de otros países que ellos habían conquistado. Y por eso los judíos no veían bien a los galileos, porque los veían como, bueno, en esa región los veían como mezclados con judíos. Pero dice, Galilea de los gentiles será ¿qué? Llena de gloria. Mira lo que hace Dios, porque el verso 6 que dice, y un niño, ¿qué? Nos es nacido. Dice, hijo nos es dado, y el gobierno será sobre sus hombros, y será llamado su nombre Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Se acuerda? Isaías 9:6. Pero antes en el 1 habla de un tiempo de oscuridad y de desesperación. Pero ese lugar lleno de oscuridad y desesperación será lleno ¿de qué? De gloria. ¿Y qué es lo que traería esa gloria? El niño que sería nacido, la natividad de Jesús, la Navidad, que venía a traer esperanza y paz en medio de un tiempo de oscuridad y desesperación. Yo quiero que tú sepas que Jesús sigue siendo, dice Hebreos, que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y que el mismo Dios que abrió el mar en dos para sacar al pueblo de Israel, el mismo Dios que Abraham siendo nada lo hizo padre de naciones y que de su descendencia vino el pueblo de Israel, el mismo Dios que hizo milagros en la Escritura es el mismo Dios que nosotros podemos conocer a través de Jesucristo hoy y a través de su palabra. Y ese mismo Dios es el mismo Dios que puede agarrar tu vida y mi vida cuando tengamos oscuridad. ¿Qué es la oscuridad? No sabes ni para dónde vas, ni dónde estás parado, ni a qué le tiras. Y hay confusión en tu vida o hay desesperación. Es el mismo Dios que en Jesucristo puede hacer que tu vida sea llena de gloria, que tu vida tenga esperanza y propósito. Mira, ahí hay una foto de Galilea, qué lindo, ¿verdad? Galilea, el mar de Galilea, entre esas planicies y montañas caminó el Señor Jesucristo, hizo milagros, le trajeron ciegos que les devolvió la vista, paralíticos que volvieron a caminar, sordos que volvieron a escuchar. Y Jesús sigue haciendo milagros, sigue transformando corazones y vida. En Mateo 4:13-17 dice, Jesús vino ¿a dónde? A Galilea. ¿Y habitó en la región de dónde? Zabulón y de Neftalí. Y Jesús comenzó a predicar. Entonces ahora, si vamos unos versos atrás, ¿qué decía Isaías 9:1 cuando ese niño nacería y sería Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz? ¿Qué decía? Que era un tiempo de desesperación y de oscuridad, pero que esa ciudad de la tribu de Neftalí, la tribu de Zabulón, Galilea de los gentiles, sería llena de gloria. Era una anticipación por el profeta Isaías 700 años antes de que Jesús naciera, que en ese lugar Dios hecho hombre vendría a traer libertad a los cautivos, vista a los ciegos, y vendría a anunciar las buenas noticias que el reino de Dios había llegado, había sido inaugurado. El mismo reino de Dios en el que hoy tú y yo estamos 2000 años después, compartiéndole a la gente que hay esperanza en Jesucristo. ¿Y qué es lo que predicaba Jesús? ¿Qué predicaba? Yo he venido para que tú declares lo que tú quieras y seas rico. Yo he venido para que tú seas próspero y millonario. Eso es lo que venía a decir Jesús. ¿Qué decía? Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese mismo mensaje que Jesús predicó es el mismo mensaje que la iglesia primitiva predicaba en el libro de los Hechos. Y es el mismo mensaje que tú y yo, como cristianos, tenemos que decirle a la gente. ¿Sabes qué? Estamos
separados de Dios por nuestros pecados, necesitamos reconciliarnos con Dios. Hemos pecado, estamos llenos de nosotros mismos, llenos de orgullo, llenos de vanidad y necesitamos arrepentirnos. ¿Sabes lo que es el arrepentimiento? Cambiar. Que si ibas para allá, te das la media vuelta y dices, ya no voy por ese rumbo, ahora voy hacia donde Dios quiere que yo vaya. El arrepentimiento es un cambio de mente, metanoia en griego, que cambies tu forma de pensar y de vivir. Y Jesús vino a decir, el reino de los cielos se ha acercado, cambien su vida, vengan a mí, ¿no? Los que estén cansados y cargados, dijo Jesús en Mateo 11:28, y yo los haré descansar, pero hay que venir con arrepentimiento. Bueno, y continúa diciendo Isaías 9:2-4, el pueblo que caminaba en oscuridad verá una gran luz. ¿Y qué Jesús dijo en Juan? Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. ¿Cuántos de ustedes pueden reflexionar en su vida pasada y decir, qué bárbaro, andaba en tinieblas? ¿Cuántos de ustedes pueden reflexionar en su estilo de vida de antes, de no conocer nada de Dios, de vivir en el pecado, de vivir a ver quién amolaban, el que no tranza no avanza, ¿no? Y pensar en cosas que no eran agradables ni productivas y decías, qué bárbaro, estaba en tinieblas? Dice, el pueblo que caminaba en oscuridad verá una gran luz, porque Dios nos hace entender quiénes somos, en quién estamos en Él. Dice, el pueblo se alegrará ante ti como la gente se goza en la cosecha. Hay provisión, hay comida, hay bienestar en Jesús. Pues tú quebrantarás el yugo de su esclavitud y levantarás su pesada carga. Déjame decirte que como cristianos no tenemos por qué vivir en tinieblas ya. No tenemos por qué estar cargando cosas del pasado. No tenemos por qué estar cargando con amargura, con falta de perdón, porque Cristo vino a hacernos libre y a quitar de nosotros esa pesada carga que el pecado pone sobre nosotros. Eso es lo que vino Cristo a hacer. Y luego dice, un niño nos es nacido, hijo nos es dado, será llamado su nombre Dios fuerte, admirable consejero, Dios poderoso, Dios fuerte, ¿no? Padre eterno, príncipe de paz. Y el verso 7 dice, se extenderá su reino, ¿y qué? Su paz no tendrán fin. Gobernará sobre el trono de David, descendiente de David, y sobre su reino para establecerlo y sostenerlo con justicia y rectitud desde ahora y ¿para cuándo? Para siempre. 2000 años después, más de 2000 personas en el mundo que se consideran creyentes, su reino sigue avanzando y su reino va a seguir avanzando hasta que Él venga. Es lo que celebramos en la Santa Cena, ¿no? Todas las 10 veces que bebieres esta copa y comieres este pan, la muerte del Señor por los pecados del mundo, por nuestros pecados, anunciáis hasta que, ¿cuándo? Hasta que Él venga. Esperamos que Él va a venir y que un día después de esta vida vamos a estar con Jesús, los que nos hemos arrepentido de nuestros pecados, los que hemos creído en Él, y tendremos vida eterna, vida para siempre. Óyeme, ¿con qué compras esa seguridad de saber? Yo he estado en operaciones, no sé si tú has estado en operaciones, que te van a meter al quirófano y sabes que te van a poner la anestesia y sabes que algunos no salen de la anestesia y te pones a cuentas con Dios y dices, Señor, y ¿sabes lo que pasa con el cristiano? En vez de estar uno todo temblorino y miedoso y qué pasa, ¿no? Como aquel que se metió y dijo, se despertó y dijo, salí bien, doctor. Dijo, ni soy doctor ni saliste bien, soy San Pedro. Pero cuando uno pasa por algo así, una operación, yo sinceramente he tenido paz en mi corazón. Yo digo, Señor, si aquí me quedo, Señor, por mis hijos, permítame seguir viviendo, pero si no, Señor, puedo tener paz de que soy tu hijo, de que fui perdonado por Jesucristo, por tu gracia. Óigame, ¿con qué compras eso? La Navidad es una noticia de esperanza y es una noticia de paz, porque Dios nos reconcilia, nos traemos paz con Dios, justificados pues por la fe. ¿Tenemos qué? Paz para con Dios por medio del Señor Jesucristo. Y Dios quita nuestro tiempo de oscuridad y trae tiempo de alegría y de bendición. La natividad es una noticia de paz, porque Jesús cambia la oscuridad en luz y la desesperación en gloria. Yo quiero decirte que como comenzamos este mensaje, hablamos de la escena donde unos pastores humildes recibieron una noticia de un ángel de Dios y les dijeron, hey, tengo grandes noticias de gran alegría, que serán noticias de alegría para todo el pueblo, buenas nuevas, ¿no? De gran gozo para todo el pueblo. Les ha nacido hoy en la ciudad de David, lo leímos hace rato como iglesia, un Salvador que vino a ser Jesús, salvarnos.
¿De qué? De que estábamos condenados a un infierno. Un Salvador que es Cristo, el Mesías, el Señor. Cristo es el Mesías, ¿no? El Mesías, el Salvador, el Señor. Y dice la Biblia que cuando aparecieron los ángeles y dijeron gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres que gozan de su buena voluntad, dice que los pastores se empezaron a voltear unos a otros y dijeron, pues vayamos a Belén, ¿no? O sea, vayamos a ver esto que Dios nos ha anunciado. Y dice la Biblia de que fueron corriendo. Les voy a poner el último versículo que habla de esto. Y dice que cuando fueron corriendo, dice el verso 15, dice, los pastores se decían, vamos pues a Belén a ver esto que ha sucedido. Yo quiero decirte algo, si tú estás en Iglesia Vida ahora visitando o viendo a través de las cámaras, y tú has escuchado mucho de vidas cambiadas, de que Dios sanó mi vida, mi matrimonio, Dios me dio esperanza, déjame decirte que Dios sigue siendo el mismo y Él sigue restaurando vidas todos los días, y Él puede restaurar tu vida hoy. Lo que yo te digo es que así como los pastores tienes que decir, vamos pues, ¿no? A ver, Jesús una ocasión lo seguían los discípulos, dijo, venid, vengan, ¿dónde mora, Señor? Vengan y vean, ¿no? ¿Quieres saber quién es Jesús? Congrégate, agarra la Biblia, lee, dile, Dios, yo te quiero conocer, ven y ve. Y dice la Biblia que estos pastores regresaron dando gloria y alabanza a Dios por todo lo que habían visto y oído, pues todo sucedió como se les había dicho. Déjame te pregunto, ¿alguna vez alguien, tú que eres cristiano, te habló de Jesús? Por mucho tiempo te insistieron, te invitaron, te dijeron, ven a la iglesia, ven, conoce de Jesús, Cristo cambió mi vida. ¿Cuántos de ustedes les hablaron de Jesús antes? ¿Cuántos de ustedes fueron medio tercos o medio que le batallaron para hacer caso? ¿Sí? Y déjame decirte, una vez que has conocido de Jesús, que has podido orar con Él, que has podido probar su amor, ¿cuántos de ustedes pueden decir, como los pastores, puedo darme cuenta que todo sucedió como me lo habían dicho? Amén. Esa es una noticia, esa es la Navidad. La Navidad celebramos que Jesús vino al mundo a morir por nuestros pecados, por su gracia, por su misericordia, porque te ama, porque nos ama. Y es un mensaje que debemos compartir a otros. Dejemos que Cristo reine en nuestras vidas, no nada más una Navidad donde abras regalos. Cuida cómo celebras la Navidad. Celebra la Navidad como un hijo de Dios. No celebres la Navidad emborrachándote, abriendo una botella de tequila u otras cosas que te hacen caer, alejarte de Dios. Celebra la Navidad honrando a aquel que es el motivo de la Navidad, que es Jesucristo.